Doctor Max Enríquez, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar en La Razón y nada, informar a nuestra población que las acciones ahora están determinadas por un brote de coqueluche en el departamento de Santa Cruz y estamos encaminados para poder, ojalá controlarlo lo más brevemente posible, pero esto se está complicando por los movimientos que se presentan, ¿no? Esos bloqueos que se tienen no nos permiten llegar adecuadamente para hacer este trabajo. Vamos a desandar un poco en qué significa la coqueluche. Ya hace unos meses habíamos hablado igual de la viruela del mono, que ha sido una enfermedad que ha mutado y se ha convertido en tal, después de varios años en los que aparentemente se habían extinguido estos males en Bolivia. La coqueluche pasa lo mismo. ¿De qué se trata esta enfermedad, señor Enríquez? ¿Nos puede contar, por favor? Claro que sí. Esta es una enfermedad infecciosa, bacteriana, es una bacteria la que provoca, infecta a muchas personas, es contagiosa, ¿no? Se puede contagiar fácilmente. Nosotros llamamos que entre la diferencia entre lo que era COVID, que contagiaba entre 3 y 7 personas, esta puede contagiar entre 15 y 17 personas. Es mucho más altamente contagiosa. Esta enfermedad afecta a las vías respiratorias. Es una enfermedad que se caracteriza por tener esos accesos de tos. De ahí viene la palabra quintosa, llamaban los antiguos profesores. Es una tos que de repente está el niño y empieza a toser con un gran esfuerzo, ¿no? Como queriendo eliminar de sus pulmones algunas sustancias. Y esto va a determinar que haya un sobreesfuerzo en este niño que puede llegar al agotamiento. Pero también hay un estridor, un sonido al querer meter el aire, se va a provocar, o al querer expelir el aire, se va a provocar un sonido como un silbido, como si le silbara el pecho. Entonces es una enfermedad que tiene fiebre, pero es muy leve, ¿no? Es muy leve. Entonces eso hace de que este proceso infeccioso o este proceso respiratorio lo haga mucho más fácil de transmisión. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en los niños, en las personas? ¿Es mortal? ¿No es mortal? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, es como decíamos, es una manifestación de tos, es una tos que puede estar durando entre más o menos 2 semanas, ¿no? Y que tendría una fiebre leve. Se pareciera a un resfriado común, pero las diferencias que les decíamos, el pechito le silba, el pechito ya esa dificultad de respirar, de querer meter aire a la fuerza, y sus costillitas se van a ir deprimiendo, se van a ir metiéndose la carne que hay entre las costillas. Eso para que el papá lo tome en cuenta. Es como si se tratara de una neumonía, que es lo más clásico, lo más parecido a esto, ¿no? Ahora, esta es también mortal porque afecta a estos grupos más vulnerables como son los menores, sobre todo en menores de 6 meses, puede ser altamente mortal. Hemos tenido un brote el 2013 con 3 casos en Chuquisaca, de estos, uno fallecido porque se ha complicado el niño, ¿no? Entonces, un tratamiento oportuno va a salvar vidas, pero sobre todo una prevención, o sea, tomar acciones en la prevención, la vacunación de estos niños los va a proteger enormemente. Ahora, ¿por qué se ha regenerado esta enfermedad en el país? Nos hemos relajado los bolivianos, se han descuidado las autoridades. ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctor Enríquez? Mire, hay un relajamiento de las familias, de los padres de familia, ¿no? Estamos en descenso en las coberturas, mucho más afectadas ahora por estos 2, casi 3 años ya de COVID, que han dificultado o han hecho que las personas empiecen a desconfiar de las vacunas en muchos casos. En otros casos no han podido llevar a sus niños hasta los establecimientos porque se estaban atendiendo casos de COVID y eso impedía que pues más bien los padres estaban precautelando por la salud de sus niños y no los llevaban. Eso ha determinado que hayan bajas coberturas y cuando hay bajas coberturas pues se reactivan, ¿no? Se reactivan los casos
Y este es el producto de esa falta de vacunación que se está empezando a sentir ya en el país. 4 casos ya en el país. ¿Qué riesgo están experimentando, especialmente las zonas donde han sido detectadas con esta enfermedad? Bueno, en realidad ya son 6 los casos. 6 casos. No, 6. El día de ayer nos han confirmado otros 2. Y decíamos, no es una enfermedad de predominancia o solamente en los niños, sino también en personas adultas, ¿no? Si hay un niño que esté ahí, puede transmitir, ya decíamos, de 15 a 17 personas. Su entorno familiar, una persona que esté con esa sintomatología, también tenemos que tomarlo en cuenta porque el servicio de salud tiene que considerar estas medidas de bioseguridad que sean las más adecuadas para evitar contagiarse. Entonces ya tenemos un nexo epidemiológico, llamamos. Un niño contagió a una persona mayor. Entonces eso implica que debemos de seguir con estas medidas de protección, como son los barbijos, el lavado constante de las manos, pero sobre todo para precautelar la salud de nuestros niños y evitar la mortalidad. Estos han sido detectados oportunamente, 2 de ellos ya han sido dados de alta, los primeros 2 están en condiciones favorables, tenemos otros 2 que están en franca recuperación y los 2 últimos que recién se los ha detectado también están bajo tratamiento. ¿Dónde se han detectado estos 2 últimos casos? Es uno en el municipio del Sara, ¿no? Y otro menor que es en la red de Santa Cruz. Ya, están de todas maneras bajo control. Sí, están bajo control, están bajo cuidados médicos y en tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento, doctor Enríquez? ¿Qué medidas tienen que tomar tanto los equipos de salud como también los padres de familia? Ya, nunca automedicarse, lo primero frente a signos, síntomas que empiecen a notar que su niño está con esta tos, es mejor acudir oportunamente porque así más rápidamente también van a lograr salir. El tratamiento es con antibióticos, ¿no? Y esto va a depender de la edad del menor y también del kilo peso del menor y de la persona adulta también. Entonces, son antibióticos de diferente índole que hay que aplicárselos a estas personas afectadas. ¿Qué antibióticos son, si nos puede especificar? Estamos entre la citromicina, la eritromicina, sobre todo con esos 2 medicamentos. ¿Hay medicamentos disponibles en el país? Sí. Se tienen los medicamentos, estos son de uso común, no son medicamentos que no los vayamos a poder encontrar ahí en farmacia en cualquier lugar. Ahora, ¿esto va a generar tal vez una nueva política de parte del Ministerio de Salud para, no sé, reactivar la vacunación contra la coqueluche? Sin duda que una vez reportado el caso positivo por laboratorio, ya se han tomado las medidas de contención, es el control de brote, se ha llegado hasta los lugares donde se han presentado los casos, ahí se toman medidas como son los monitoreos rápidos de cobertura. ¿Qué significa esto? Es llegar a la vivienda del niño, identificar las viviendas que estén alrededor, los manzanos que estén alrededor de la vivienda para buscar otros niños que podrían estar no vacunados o que podrían estar con síntomas. Se hace un rastreo de los contactos, con quienes estaba el contacto del menor o la persona afectada, y a esos contactos también se les hace un seguimiento. En el nivel operativo se está realizando esto, se está procediendo a vacunar, pero lamentablemente no podemos cumplir eficazmente este trabajo porque usted comprenderá que no podemos desplazarnos desde nuestros domicilios en Santa Cruz hasta el lugar del evento, hasta el establecimiento de salud para sacar las vacunas. Toman 2-3 horas en llegar ahí y bueno, trabajar un tiempo determinado en la zona que también es complicada. Entonces esto está determinando también que no podamos acudir de manera más eficaz. Max, ¿se está procediendo con la vacunación regular contra la coqueluche en el país? Sí, tenemos una alerta, el ministro esta mañana también lo volvió a ratificar, esta alerta es nacional. Tenemos las vacunas suficientes en todos los establecimientos de salud. Más de 4,000 vacunatorios en el país tienen la vacuna disponible
para poder aplicar. Esta vacuna se llama, o la conocemos como la pentavalente, ¿no? Se aplica a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses, al año y medio y a los 4 años. Para esta oportunidad por el brote, estamos reduciendo el tiempo. Es decir, que un menor a las 6 semanas ya debería de estar recibiendo su primera dosis. Luego a las 10 semanas y a las 14 semanas debería estar. Se reduce casi en 2 meses el proceso normal de vacunación que tenemos, esto emergente de este brote que se ha presentado. Es decir, antes del brote ya se vacunaba contra la coqueluche a través de la vacuna pentavalente. Claro que sí. Nosotros antes teníamos la DPT, era la triple, y luego hemos cambiado por esta pentavalente que protege 5 tipos de enfermedades, y entre estas la coqueluche. ¿Qué enfermedades más cubre la pentavalente? Tenemos la penta que nos va a cubrir a Haemophilus influenza, nos cubre parotiditis, nos cubre tosferina, nos cubre difteria. Ahora, el suministro o el acceso de las personas es también regular a estas vacunaciones. Sí, bueno, estos están dispuestos en el país, ¿no? Ahí los vacunatorios están trabajando para poder vacunar y pues recuperar estas coberturas bajas. Lo que nos falta y lo que tiene que entender nuestra población es que si están disponible el personal, está disponible la vacuna, es las familias que tengan que tomar la decisión. Son enfermedades controladas, son enfermedades que ya no las vemos regularmente, y quizá eso influye también en la familia. ¿Para qué estamos vacunando por una enfermedad que no conozco, que no la hemos visto, que no sabemos? Entonces, pero no la sabemos ver o no podemos verlas. ¿Por qué? Porque hemos vacunado muchísimos años antes, protegiendo a nuestra población. Entonces ahora, claro, no han visto casos de sarampión, entonces ¿para qué vacunar sarampión si no hay sarampión? Pero el sarampión puede volver a reaparecer, y en estos momentos en los que tenemos todavía producto de la pandemia, la disminución de coberturas, no solamente en Bolivia, sino en todos los países del mundo. Entonces estamos teniendo niños muy susceptibles a que se puedan reintroducir otras enfermedades también. ¿Qué enfermedades podrían volver, si nos puede recordar, Max? Sí, me preocupa y nos preocupa el sarampión y nos preocupa polio. La polio ha sido erradicada, el sarampión ha sido eliminado, pero teniendo niños no vacunados puede haber la recirculación del mismo virus, porque hay países en los que está circulando el virus, entonces eso nos pone en alto riesgo. Ahora, doctor, ¿cuántos tipos de vacunas se suministran al año en el país? Y seguramente al año ya va a haber una política específica para la vacunación contra el COVID-19. Bueno, en este momento tenemos 13 tipos de vacunas disponibles en el país. Son más de casi 23 tipos de enfermedades que cubre. Entonces, eso hace que bueno, demostremos también con hechos. No tenemos casos de sarampión, no tenemos casos de polio. Entonces, se han usado todos los mecanismos para proteger. Esta otra no está erradicada, no está eliminada. Hemos tenido algún caso aislado en el país, hemos tenido casos aislados, pero se han podido controlar eficientemente. En este momento ya son 6, entonces ya no son aislados, estos ya se consideran un brote. Ahora, entre las 13 vacunas, entre los 13 tipos de vacunas, ¿está ya incluido la vacuna contra el COVID? Bueno, es una más de las que va a estar incluida dentro de lo que va a ser el país regular. ¿Ha bajado la incidencia de contagios de COVID-19? Esto implica que ya estamos en desescalada absoluta. ¿Es posible un rebrote, doctor Enríquez, considerando de que ya habíamos pasado 5 olas? ¿Ahí hay la posibilidad de una sexta ola? Siempre hay una posibilidad cuando tenemos un comportamiento incierto de un nuevo patógeno, ¿no es cierto? No sabemos cómo se va a comportar. Esperábamos olas más fuertes, hemos podido contener con vacunación, pero también la posibilidad de que pueda mutar, entre tanto no nos vacunemos todos, ¿no? O sea, ¿qué le permitimos al no vacunarnos? Hacemos que el virus también pueda cambiar de forma, ¿no es verdad?
y esas puedan tener otros tipos de riesgo también en las personas. Entre tantos más estemos, por eso siempre decimos, ojalá que más del 85% estemos vacunados en el mundo. Por eso es que no se baja la definición de pandemia todavía, porque nos falta mucha gente por vacunar. Entonces, esas mutaciones podrían determinar nuevas olas. ¿Cuántas vacunas se han suministrado ya en toda esta emergencia, señor Enríquez? ¿De la pandemia? Sí, de la pandemia del COVID-19. De la pandemia, más de 16 millones, ¿no? 16 millones. ¿Y en la proyección cuánto cree que falta? Nos falta por lo menos llegar nosotros a un 20% más. Obviamente con esta desescalada de contagios también se ha relajado la vacunación. Sí, claro, tenemos muy pocos casos. Lo más que estamos recibiendo ahorita son personas que quieren completar esquemas, están con su segunda, están recibiendo su tercera, algunos su cuarta dosis, porque es todavía una incertidumbre de cuál será el comportamiento. Entonces, claro, eso es lo que nos está pasando. Antonio, ¿tienes alguna pregunta en el final de esta entrevista? A ver, lo voy a pasar con Antonio Dalense, doctor Enríquez. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Un par de preguntitas, sí. Preocupa mucho lo que dice usted, cómo hemos descuidado esto de la vacunación, y usted está preocupado en concreto por 2 enfermedades, pero entiendo que hay otras que ya considerábamos desaparecidas y que han vuelto en el último tiempo. ¿Es así, doctor? Sí. Por ejemplo, teníamos casos muy esporádicos y vuelven a reaparecer, ¿no es cierto? Porque hay una fácil transmisión de la misma. En el Brasil hemos tenido desde hace unos 3 años un nuevo brote de sarampión. Sarampión nosotros no tenemos hace muchísimos años, más de 20 años, 25 años. Casos de polio, por ejemplo, no tenemos hace 30 años, pero ya en los Estados Unidos se ha detectado un caso de polio derivado de la vacuna porque han contaminado las aguas. Entonces, la posibilidad se presenta cuando tenemos bajas coberturas. Doctor, en el caso específico del COVID, habíamos puesto un margen de decir lo que llamamos la inmunidad comunitaria. ¿Hemos alcanzado eso o cuánto nos falta todavía? Nos falta todavía por lo menos unos 7 puntos para llegar a esa inmunidad, que estábamos pensando que arriba del 75 podríamos ya hablar de una inmunidad de rebaño, ¿no? Y no hemos llegado, doctor, porque las vacunas están ahí, están disponibles. ¿Cuál es la causa principal de que no hayamos podido alcanzar ese porcentaje? Las personas. La gente, las familias. Las familias, la duda. Miren, hemos aplicado más de 16 millones y todavía estamos dudando de que vamos a tener hombres lobos, o que estamos transmitiendo, o que estamos provocando una degeneración de los genes, o que los estamos esterilizando. Oye, en el mundo han sido pues miles de millones de dosis aplicadas y todavía no hemos encontrado un hombre lobo, digamos, ¿no? O alguien que haya tenido alguna degeneración en su organismo. Entonces, sabemos que estas vacunas han sido pues testeadas, han sido calificadas, han pasado por procesos que no puede pasar pues desapercibido en la investigación y en la introducción, porque estamos trabajando con personas, ¿no es cierto? Ni para los animales se puede hacer eso. Se hace en experimentación, pero ya tienen que tener la seguridad las personas de que es una vacuna confiable, de que eso es lo que nos está protegiendo, ¿no? Sí, doctor, ahora en el caso de las otras vacunas, los niños tienen una libreta de vacunación, es la que habitualmente se les da, incluso se les pide para cuando entran al colegio. ¿Cómo es posible que ahora hay ese descuido? ¿Han bajado los niveles, dice usted? ¿A qué le atribuye esto? Porque realmente es preocupante, doctor. Sí, lo que más nos preocupa es la dejadez de los padres de familia. Voy a decir algo, pero que no es correcto, pero habría que nomás analizarlo, ¿no es cierto? Nosotros, la mayor parte de nosotros, teníamos una mascota. Una mascotita en la casa a la que le compramos alimento balanceado, a la que le compramos alimento adecuado para la edad, a la que llevamos a la vacunación, protegemos, lo llevamos al veterinario, lo llevamos al peluquero, porque tenemos que ponerlo bonito. Pero ¿y qué pasa con nuestros niños? Así es, doctor.
Así es. Esa es nuestra reflexión, ¿no? O sea, yo quisiera que empecemos a reflexionar. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Los queremos? Si los queremos, ¿por qué no los vacunamos? Lo primero debería ser las vacunas, sí. ¿Por qué no nos...? Miren, en cuanto al COVID, las personas mayores hemos superado el 66-70% de vacunación. Y nuestros niños apenas están alcanzando el 50%. Sí, doctor, preocupante. Una última pregunta, doctor. Bueno, todos los casos están concentrados en Santa Cruz, pero ¿y el paro? ¿Cómo están haciendo realmente? Fíjese que esto puede ser, incluso puede terminar, algún caso puede terminar como fatal. ¿Qué mensaje daríamos en Santa Cruz, doctor? En Santa Cruz lo que primero tenemos que mencionarles a ellos es que están jugando contra la salud del pueblo, la salud de nuestros niños. Nosotros hemos estado, y para trasladarnos de una zona a otra, más de 3 horas tratando de evitar los bloqueos, dando vueltas y vueltas. Entre tanto se nos acaba la gasolina y cuando llegamos al lugar, bueno, ya no tenemos ni gasolina, ya no tenemos ni siquiera el tiempo suficiente para trabajar. Entonces, ahora eso asociado a un paro médico, o sea, realmente es un despropósito, ¿no? Es un despropósito y no sé en qué cabeza puede entrar ante una emergencia. Saben ellos que ya hay un personal de salud que se ha enfermado, que se ha contagiado, y nosotros vamos a decir, paremos para no trabajar, para no vacunar, no sé, o sea, esa sería una reflexión para el sector de salud, ¿no? Perfecto, doctor. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, con Radio Monumental. Era el doctor Max Enríquez, a quien le damos, le deseamos que tenga un feliz día. Doctor, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, muy amables. Un saludo cordial, y a nuestra población no descuidemos porque puede provocar muerte. Cualquiera de las enfermedades prevenibles por vacuna hace eso, prevenir muerte, ¿no? Y enfermedad. Gracias, buenos días.